Muy buenas tardes a todos. Hola, Gracias maestra por su Lisa. puntual conexión. Les pido su comprensión para que demos unos minutos de gracia a nuestros asistentes que están todavía en proceso de ingresar al ID del evento. En un momento más, iniciamos.
Una vez más, muy buenas tardes a todos. Agradecemos infinitamente su permanencia y el tiempo que brindan para estar presentes en la actividad de este miércoles. La Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico les da la más cordial bienvenida al webinar El antiespecismo y todas las crisis, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, a celebrarse este jueves 22 de abril, como parte de las actividades mensuales que la universidad realiza desde el área de extensión universitaria, gracias al trabajo de la Coordinación de Formación Continua y Vinculación con Egresados, y con el apoyo del equipo de comunicación de esta casa de estudios. Mi nombre es Juana Moya Enríquez y tengo el honor de presidir la actividad que hoy nos reúne. Para dar inicio a nuestro webinar, les pido que sigamos las siguientes instrucciones. En primer lugar, solicito a los asistentes que se identifiquen, renombrando su usuario, colocando nombre y apellido. En segundo lugar, les agradeceremos que en todo momento mantengan desactivados sus micrófonos, con la finalidad de no interferir el sonido y la intervención de nuestra ponente. En tercer lugar, les pido que todas sus preguntas sean generadas en el chat de manera abierta, las cuales serán planteadas a la ponente de parte de su servidora en el tiempo previsto para ello, una vez que finalice la participación de nuestra especialista. Y finalmente suplico a los asistentes que evalúen la actividad a través de la liga que será colocada en el chat, previo al cierre del webinar, que no les llevará más de un minuto. A continuación, tengo el gusto de presentar a nuestra invitada. La maestra Poli Sotomayor es egresada de la licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también obtuvo la especialidad en Sociología Visual. Además, cuenta con estudios de Sociología, Psicología Social y Estratificación Social por la Universidad Calgary, Canadá. Tiene una maestría en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde también obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales en el área de Sociedad y Territorio. Nuestra invitada cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación en temas como epistemologías de las violencias, antiespecismo, socialización de la ciencia, sociología y política de la salud y la alimentación, e identidades migrantes, entre otros. Sus conocimientos en áreas de comunicación, violencia y conflictos, socialización de la ciencia, sociología cultural, sociología política, análisis de género, rituales, exclusión social, antropología social y cultural, etnografía, teoría feminista, pedagogía crítica, entre muchas otras, la han hecho acreedora de diversos premios y becas, entre los que destacan la beca Emerging Leaders in the Americas Program, otorgada por el gobierno de Canadá, y The Pollination Project Impact Grant, entre otros. Aunado a lo anterior, nuestra invitada ha realizado diversas publicaciones como Los animales no somos cosas, Especismo y crisis climática, ¿Qué es el veganismo? Hablemos de burnout y fatiga por compasión. El sexismo de los cuerpos. Cuerpos que importan, corporalidades y corporeidades desde el feminismo y el antiespecismo. Anarquía, feminismo y antiespecismo. Ensayo sobre la problemática de la teoría urbana y el consumo de las ciudades de América Latina. Cultura, la ruptura epistémica del paradigma capitalista, la conquista desde el consumo y algunas alternativas. Y México y Canadá, desde la perspectiva de los migrantes mexicanos en Calgary, Canadá. Movilidad social y reestructuración identitaria. En los últimos 3 años ha impartido más de 200 conferencias y pláticas en el marco del Tour del Activismo Antiespecista e Interseccional por México, en 28 estados del país, respecto al feminismo, a la no violencia, el activismo, el antiespecismo, la crisis planetaria, la crisis ambiental, la salud mental y otros temas. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra a nuestra invitada, a quien le damos la más cordial bienvenida a la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico. Doctora, le escuchamos.
Muchísimas gracias. Nunca va a pasar un día en el que me sienta normal cuando me dicen doctora. Para mí solo soy Poli. Muchísimas gracias por esa pues tan bonita presentación. Estoy muy entusiasmada de estar con ustedes el día de hoy. Tengo que decir que, aunque no es la primera vez que estoy en un foro universitario con tantos estudiantes, sabía que iba a haber muchas personas y entonces eso me generaba pues mucha ilusión que podamos tener esta conversación, porque además creo que pues a lo mejor esta va a ser una ponencia diferente a lo que quizás estén acostumbrados, porque pues más allá de ser investigadora o de ser escritora o lo que sea, pues yo me considero a mí misma pues una activista, influencer incluso, entonces de hecho me gustaría invitarles a que si no da tiempo de que podamos ver el día de hoy pues todas las diferentes preguntas y dudas que puedan tener, ya les puse una pantalla que no es, que me las hagan llegar a través de Instagram para que seguro por ahí podamos pues seguir ahondando en la conversación. Denme un segundo porque me equivoqué con la pantalla que les voy a compartir. Ahora sí estamos. Perfecto. Bueno, pues denme un segundo en lo que yo pongo la pantalla del monitor. Ya está. Y ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, pues supongo que quizás para algunos de ustedes esta es la primera vez que escuchan la palabra especismo. Espero que no sea así, pero sé que puede suceder porque es una palabra que pues no estamos acostumbrados a oír en todo momento. Están viendo mi pantalla de monitor, ¿verdad? ¿Por qué no ven la otra? Denme un segundo otra vez. En opciones de presentación. Sí, es lo que supongo. A ver. A ver, en teoría ahí la vemos bien. Y ahora vamos a ver si cuando la cambio ustedes ven mi pantalla o se queda ahí. No, sí se cambia. Bueno, pues no importa. Vamos a pasarlo de todas maneras para acá. Vale, pues para no quitar más tiempo. Bueno, pues yo sé que es una palabra que quizás no hemos escuchado con frecuencia, que a lo mejor apenas la empezamos a escuchar. A veces quienes ya escucharon un poquito sobre especismo, quizás les resulta una palabra incluso asociada al veganismo, que también se está popularizando dentro de pues, nuestra cultura, etcétera. Y pues hoy quiero que platiquemos de esto, pero que lo platiquemos desde un espacio crítico y un ambiente un poco más pragmático. O sea, vamos a pensar qué es lo que tiene que ver las problemáticas de la violencia hacia los demás animales con lo que estamos viviendo en nuestros contextos sociales, culturales, políticos, etcétera, etcétera. Y bueno, primero que nada, para que esto sea más fácil de entender, me gustaría empezar por definir qué es una crisis, ¿no? Creo que cualquiera a lo mejor se ha sentido en algún momento en crisis o ha escuchado que estamos en una crisis económica o que alguien está pasando por una crisis identitaria, pero a la palabra puede incluso llegar a tener tantas pues significaciones que luego de pronto ya no estamos como muy seguros de por dónde iba. Y bueno, es una palabra que básicamente significa separación, quiere decir que estamos ante una situación grave, ante una problemática que hará que se generen diversas decisiones instantáneas o que son producto de toda una serie de fenómenos que ponen en peligro el desarrollo de una sociedad o de un proceso social y que además en cuanto sucede que estamos en crisis, habrá un momento grande o pequeño de incertidumbre, donde no sepamos si puede haber una reversibilidad, si vamos a volver a la normalidad o si nos quedaremos con estos cambios por siempre y seguiremos en una pues mayor profundización de un cambio y una transformación social. Y bueno, para continuar con las definiciones, ahorita les voy a compartir qué es el especismo, pero primero que nada me gustaría que replanteemos un poco cuáles son algunas de las crisis que vamos a hablar hoy. Seguramente hay muchas otras, pero hoy me gustaría que pudiéramos platicar respecto a lo que pasa con la crisis climática, lo que está sucediendo igualmente con la crisis de salud, la crisis económica que estamos enfrentando y la crisis política y ética, que es la razón por la cual tenemos todas las anteriores. Y pues justamente me gustaría compartirles esto, que lo tengan en pantalla, que lo miren un momento, porque seguramente ven en las viñetas temas que reconocen, seguramente ya han escuchado hablar de estas problemáticas, pero lo que a lo mejor no hemos terminado de comprender del todo y que me gustaría que hoy ejercitáramos es el ejercicio de cómo es que están relacionadas absolutamente todas estas problemáticas entre sí y cómo es que podemos hallar soluciones prácticas
para todo esto. Y soluciones no solamente desde la vida cotidiana, sino soluciones que puedan ser implementadas a partir de la creatividad y del emprendimiento social. Y bueno, pues ahora sí vámonos con la definición del especismo. El especismo básicamente es una discriminación, es una práctica violenta. Así como existe el racismo por raza, como existe el sexismo por sexo, pues existe el especismo por especie. En nuestro caso, en términos de las especies animales, dado que nosotros también somos animales. El especismo significa que existen diversas prácticas y que además es una forma de pensar desde la cual hay un supuesto de que otras especies animales diferentes a la humana son inferiores o no son dignas o son menos inteligentes o no son fuertes, etcétera, etcétera. Todo lo cual nos coloca desde este supuesto como humanos en un espacio de jerarquía donde estamos por encima. Cabe decir que, bueno, pues este pensamiento o este planteamiento es falso, es tan falso como pudiera ser incluso desde el racismo o el sexismo, el pensamiento de que hay unos individuos que son mejores que otros. De hecho, si nos ponemos a pensar un poco más respecto a cómo son otras especies animales, pues no somos ni tan diferentes, ni tampoco somos tanto mejores, o sea, realmente no somos mejores para nada, ¿no? Por ejemplo, los murciélagos son animales que tienen más sentidos que los sentidos que tenemos nosotros. Otros animales son muchísimo más fuertes que nosotros. Hay animales que tienen más dialectos e idiomas que nosotros, como por ejemplo los bacalaos, los atunes, los peces en general tienen muchos dialectos. ¿Cuántos de nosotros hablamos más de un idioma, por ejemplo? Bueno, pues los peces hablan varios, ¿no? Las cerdas son animales que para cada una de sus crías le componen una canción. Yo me pregunto cuántas de nuestras mamás nos compusieron una canción específica a nosotras, tienen ese talento musical, por decirlo así. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente no somos mejores y además no somos tan diferentes, porque lo que sí compartimos es que tenemos sistema nervioso central y esto quiere decir que todos los animales, sin distinción de especie, sin importar si es una cucaracha, si es un grillo, si es un delfín o si es un humano, somos animales que podemos no solamente tener sintiencia, en el sentido de que, bueno, sientes frío, calor, hambre y necesidades básicas, sino que también puedes sentir miedo, puedes sentir angustia, puedes sentir alegría, puedes sentir que estás emocionada o puedes sentir que quieres divertirte, por ejemplo. Entonces, esto quiere decir que no importa cuál sea la especie, compartimos estas facultades, lo cual en términos de ética tendría que ser suficiente para no oprimir a otro solamente porque es diferente. Y bueno, aquí me gustaría hacer una pequeña acotación, porque efectivamente, como por ahí alguien dijo en los comentarios, estoy hablando el lenguaje inclusivo. Y para quienes es la primera vez que escuchan esto, o quienes tienen dudas, o tienen cuestionamientos, o no les gusta, o todavía no saben cómo incorporarlo en sus prácticas, tengo en la parte de arriba en la pantalla una recomendación. Es un video en YouTube, está en el canal Polifacética, este es mi canal de YouTube. Este video se llama Lenguaje Antiespecista e Inclusivo y básicamente explica por qué es necesario. Pero bueno, a grandes rasgos, pues ¿por qué necesitamos hablar con E? Pues porque de esta manera estamos enunciando a todos y no estamos dejando a nadie afuera. ¿Por qué la X? Porque si está en X, cada quien elige cómo leerlo y entonces no lo leemos como una E si somos mujeres y queremos enunciarnos, sino que lo leemos como una y decimos otras animales, por ejemplo, o decimos humanas. Entonces, si hay una X, cada quien elige cómo quiere comunicarse y de esta manera cada persona se puede sentir que es un sujeto de la oración, de la plática y no dejamos a nadie fuera. Pero bueno, igual si les interesa, insisto en vayan a ver este video, que creo que puede ayudar mucho a la conversación. Vale, pues voy a continuar. Ahora, siguiendo con esta parte de las definiciones, me gustaría que habláramos de antiespecismo, ¿no? Que podríamos decir, bueno, pues ya, fácil, es lo contrario al especismo. Y bueno, sí, pero no tanto. Sí es lo contrario en términos de que es una postura crítica en contra de la violencia especista, pero no tanto en el sentido de que es una postura práctica. El antiespecismo es básicamente una forma de activismo, que quiere decir que existen acciones diversas que están enfocadas en que pueda dejar de existir no solamente la violencia que están experimentando otros animales, sino también que pueda haber una visibilidad de cuáles son las condiciones
en las cuales se encuentran estas víctimas y cómo podemos generar espacios dentro de los cuales podamos hacer solidaridad, trascender este asunto de las diferencias de especie para poder generar liberación animal. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de antiespecismo? Porque básicamente todos los animales tienen valor intrínseco, independientemente de su especie, y no debe de existir ningún tipo de discriminación, explotación o uso de ellos porque no es ético y porque no es necesario. ¿Qué quiere decir esta oración? Sus vidas tienen valor intrínseco tanto como la tuya. Tu vida vale no porque seas una persona que tiene muchos títulos, no porque seas una persona con mucho dinero o porque seas una persona con muchos amigos. Tu vida vale porque existes. Exactamente igual pasa con un cerdo, con una cucaracha o con una vaca. Su vida vale no porque pueda ser usada para quitarle su leche, no porque pueda ser explotada para forzarla a reproducirse y tener más crías, y no porque pueda ser vista como un animal de entretenimiento en una granja para niñas, sino que su vida vale porque existe. Todas las vidas de todos los animales tienen valor intrínseco, independientemente de la especie y del uso que podamos hacer de ellos. No es ético utilizar absolutamente a ningún animal. Cuando tengamos duda respecto a esta problemática, simplemente hagamos una sustitución. Y en el sujeto, en lugar de poner, ¿será que la vaca tiene valor por sí misma, o será que no deberíamos de matar vacas en granjas, o será que no deberíamos de comer camarones? Pongamos en lugar de el nombre del animal, pongamos ahí a una persona humana. Pongamos, por ejemplo, ¿será que podríamos comernos a mi vecina o será que podríamos comernos al señor que estoy viendo enfrente? Y si la respuesta siempre es no, pues básicamente es por la misma razón por la que no debería de suceder tampoco en el caso de otras especies, porque no es ético hacer daño a otros, pero además no es necesario, y esto está más que probado, ¿no? Si fuera necesario, la mitad de la humanidad no existiría, porque pues la humanidad por muchísimos años, por milenios, ha habido muchas culturas que no consumen ningún producto de origen animal, ya sea por ética, ya sea que lo hacen por algún tipo de religión o que lo hacen por economía, etcétera, etcétera. Y bueno, para quienes tengan interés y dudas al respecto del tema, también les hago la invitación a que puedan leer este par de textos. Uno es la Declaración de la Conciencia Animal y otra es la Declaración de Toulon. Y básicamente en ambos textos lo que podemos encontrar es, por un lado, pues cómo es que muchos científicos se dieron cuenta de que los animales tienen conciencia y son las firmas de todos estos científicos de diversas áreas, incluso hasta Stephen Hopkins firmó. Y el otro, que es la Declaración de Toulon, es una declaración en la que se habla de cómo es que, pues, por qué los animales son personas, tanto como las personas humanas, y por qué es que deben de ser consideradas como tal al interior de la ley. Y hoy me gustaría que ahondáramos al respecto de esto a partir del entendimiento de las crisis y cómo es que entendiendo las crisis y la violencia podemos comprender mucho mejor qué es lo que está pasando en la realidad. Y para esto me gustaría, por último, que definiéramos lo que es la interseccionalidad. Para quienes están escuchando esta palabra por primera vez, pues bueno, es un enfoque, es una forma de comprender mejor ciertas problemáticas, es un enfoque analítico, también práctico, que surge desde las ciencias sociales y que de hecho surge también desde el movimiento feminista y que nos ayuda a poder comprender cómo es que una forma de violencia está directamente ligada a otras, es decir, se interseccionan en el sentido así explícito que es esta palabra, ¿no? O sea, se intersectan. Una va por un lado, la otra va por el otro y se cruzan. Y todo esto crea otras formas de violencias que nos ayudan, por ejemplo, a entender cómo es que existe también sexismo dentro de las prácticas de explotación a los demás animales, o cómo es que, porque existe el capitalismo, existen ciertas prácticas que oprimen el ambiente y a las vidas de otros animales. Y es porque existe Se silenció su audio. pues minimizar o abolir las violencias que estamos experimentando pues como seres humanos. Para que quede más claro esto, me gustaría simplemente que nos imaginemos este esquemita, ¿no? Básicamente la interseccionalidad quiere decir que la razón por la cual existe, por ejemplo, el machismo y que existen
personas que gritan en la calle a las mujeres, no es en sí mismo porque existe el machismo y ya, sino que existen estas prácticas porque existe un sistema estructural que es de dominación, como es el patriarcado, que utiliza herramientas políticas y económicas que ayudan a que desde la cultura se legitimen estas violencias y lo veamos suceder, por ejemplo, en los productos a la venta, en la publicidad, en los programas que vemos en Netflix o que vemos en YouTube, etcétera, etcétera. De manera que para cuando llega a nosotros ya una expresión de la violencia, no es simplemente porque sí, no es simplemente, pues me gritaron o me chiflaron porque hay machismo, sino que sucede porque se va legitimando a partir de todos estos componentes sociales de nuestra vida en general que intersectan y que hacen que algo se vuelva normal. Que ojo, normal no quiere decir que sea ético ni que sea justo, simplemente es algo que está dentro de la norma, de lo que sucede de manera cotidiana. Y bueno, vamos a empezar a platicar un poco, ahora que entendemos esta parte de lo que es la interseccionalidad, vamos a platicar sobre las crisis y cómo es que en las crisis que estamos viviendo actualmente, pues el especismo tiene un papel fundamental pues en lo que está sucediendo. Seguramente ustedes han escuchado hablar que existen los gases de efecto invernadero, que son los que están provocando el calentamiento global. Bueno, pues la principal causa de que existan estos gases de efecto invernadero es la ganadería, dado que los principales gases, no solamente el CO2, sino también el metano, también otros gases que son muchísimo más tóxicos, como puede ser el óxido nitroso, por ejemplo, se desprenden primordialmente de las actividades de la ganadería. Muchos de estos gases son incluso algunos que ni siquiera hemos escuchado. Muy poca gente ha escuchado hablar del óxido nitroso, por ejemplo. Y sin embargo, este tiene un potencial de toxicidad 296 veces mayor que el que tiene el dióxido de carbono, el CO2, que es como el trending topic de los gases. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay muchas consecuencias de lo que está pasando para el calentamiento global que están siendo provocadas directamente por la ganadería, que no escuchamos, porque entonces eso es como una invisibilización de las realidades para que nos sea más fácil mantenernos dentro de un consumismo que, como es normal, miramos como que es el regular y que sin embargo está provocando todas estas problemáticas. Se dice por ahí que la industria del transporte, que los aviones particularmente generan buena parte del CO2 y sin embargo cuando contrastamos los datos de lo que sucede con la industria del transporte, lo que sucede con la industria agrícola, etcétera, y los miramos todos juntos, nos damos cuenta que buena parte de todos estos gases siguen siendo gases producidos por la industria ganadera, ya sea por la transportación de estos alimentos o productos alimentarios o por los diferentes procesos que existen para la producción ganadera. Y bueno, la problemática no solamente son los gases, por supuesto, sino que todas las actividades que resultan de las granjas y los mataderos, que es decir, pues el desmembramiento, la sangre, etcétera, pues acidifican la tierra, porque todos estos diferentes fluidos pues van a parar a algún lado, ¿cierto? Y entonces normalmente nos imaginamos que existe algo mágico ahí que lo desaparece, pero básicamente lo que pasa es que hay pozos que son de pozos de oxidación al aire abierto, así se les dice, pero que son unas lagunas artificiales que se generan de todo este tipo de residuos de la empresa, que pues no son más que las partes de estos animales, y básicamente se dejan ahí con agua al sol y pues espera que pues el ciclo de la lluvia o lo que sea haga su parte, lo cual muchas veces pues solamente implica que hay mayor contaminación y generación de gases de efecto invernadero. Igualmente, algunas otras granjas o mataderos lo que hacen es que este tipo de residuos pues los sacan directo al mar, lo cual también provoca que se acidifiquen los niveles del agua en los mares y que dé lugar a el asesinato masivo, porque no hay otra forma de decirlo, de cientos de millones de animales que se encuentran en los mares y que ahora ya no tienen este hábitat como un espacio apto. Ahora, hay algo que está sucediendo ahora mismo del que escuchamos muy poquito, que estamos ahora mismo enfrentando la 6ª extinción masiva. Todas las otras extinciones que han sucedido en este planeta han sucedido básicamente porque pues habían unos grandes momentos de crisis geológica o de crisis que era climatológica, que provocaba que a lo mejor porque llegó un meteorito o porque hubo una era glacial, etcétera,
hubieran condiciones que se modificaban por completo y entonces muchos animales ya no pudieran sobrevivir y adaptarse a sus medios. Pero la que estamos enfrentando ahora mismo es una que está provocada directamente por la actividad humana, que esta es la gran gravedad de lo que estamos viendo, que es por eso que escuchamos con tanta frecuencia que hay animales en peligro de extinción, y muchos de ellos ni siquiera están en peligro de extinción ya, sino que ya están extintos. De hecho, todos los días 132 especies de animales desaparecen del planeta. Estas desapariciones, por decirlo así, no son más que el producto nuevamente de la actividad ganadera, no solamente por esta acidificación, por ejemplo, que pasa en los mares, que da lugar a que haya problemas de biodiversidad y de balances ecológicos al interior de sus ecosistemas, sino también por lo que tiene que ver con la deforestación, porque ahora mismo las 3/4 partes de la Tierra, de lo que sería el continente en nuestro planeta, están siendo ocupadas por campos que siembran alimento para animales que se encuentran esclavizados y presos en las granjas. Esto quiere decir que todo ese espacio que antes era a lo mejor un bosque o era un estero o era otro entorno, ahora es un espacio que ha sido, pues hay un ecocidio de por medio, ya no hay árboles, ya no hay tampoco un espacio apto para diferentes animales, y entonces estos animales han tenido o que emigrar a otros entornos o morir, porque no ha habido manera de que ellos puedan mantener su supervivencia. Y todo esto pasa justamente pues por estas actividades ganaderas. Yo no sé si han escuchado que ahora mismo, por ejemplo, en México hay muchos incendios. De hecho, tenemos más de 80 incendios activos ahora mismo. El año pasado, a estas alturas, teníamos 70. El año anterior teníamos más o menos los mismos. Esto quiere decir que además van incrementando. ¿Y saben ustedes cuál es la principal causa de los incendios forestales? Pues justamente es la deforestación, y la principal causa de la deforestación pues es la industria ganadera. Entonces empezamos a ver por aquí que hay un entretejido a partir de cuáles son los diferentes procesos y actividades que tiene la ganadería, que no hay manera de que podamos justificar y que están provocando pues todas estas crisis. Por ejemplo, tenemos también en pantalla, ¿no?, la biodiversidad y la explotación de las abejas. Escuchamos constantemente que hay un problema de biodiversidad porque las abejas, como buenas polinizadoras, pues es necesario que puedan existir y que puedan proliferar para que entonces de esta manera pues tengamos variedad de cultivos, de árboles en los bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora el problema es que cuando nosotros consumimos productos de miel, básicamente lo que estamos haciendo es matar a las abejas, porque lo que pasa con la apicultura es que las abejas solamente viven el 30% de la vida que vivirían, además de que se les está robando la miel que ellas producen, que es su alimento. Entonces ellas se quedan sin qué comer. Y obviamente esto hace que las poblaciones de abejas pues vayan disminuyendo. Los apicultores no son los rescatistas de las abejas, al contrario, son sus explotadores. Si necesitaran apicultores, las abejas, pues no habría este problema de biodiversidad tan grande como el que tenemos cuando no existía la apicultura, ¿cierto? Todo esto existe ahora que la gente consume miel. Entonces, esto, por ejemplo, es una problemática que también nos permite observar cómo es que hay mucha información que está completamente truqueada, que no estamos viendo las cosas por lo que son. ¿Por qué? Porque la manera en la que lo aprendemos es a partir de la industria y de quien te lo vende. Lo aprendemos a partir de quien obtiene un beneficio, no a partir de ni los individuos que lo están viviendo, ni tampoco a partir de quienes les estudian y no obtienen un beneficio. Por ejemplo, la contaminación es otro problema, ¿cierto?, en la crisis ambiental. Y escuchamos constantemente que pues, el problema es el plástico, que los mares están llenos de plástico, que el mundo está lleno de botellas, etcétera, etcétera. Pero la mitad del plástico que se encuentra en los mares ahora mismo son redes de pesca. Esto quiere decir que el problema del plástico es la pesca, no precisamente otras cosas que nos han dicho como los popotes, etcétera, etcétera. No porque no lo sean, sino porque esos son problemas menores en comparación al porcentaje que es pues abismal, por decir así, de todo lo que está ocurriendo en términos de contaminación a partir de las prácticas de la industria alimentaria. Y bueno, pues estos son solamente algunos ejemplos. Para quienes les interesa el tema, les he dejado en la parte de arriba la recomendación a un documental, que es el documental Cowspiracy, también En busca del coral. Ambos están en Netflix, pero también los pueden encontrar libremente. Y estos, pues justamente explican bastante qué es lo que está sucediendo con la problemática ambiental. Por ahí en los comentarios veía que alguien comentaba que, pero ahora en los mataderos los tratan bien.
Y bueno, lo que quería decir es que no, esto es también una mentira. Yo tengo desafortunadamente la experiencia de conocer más de 25 mataderos en México, en todos los cuales he visto exactamente las mismas prácticas. En todos los animales son mutilados, en todos los animales son golpeados, en todos los animales son asesinados. Y aquí el asunto es, incluso aunque se dijera que se les asesina de una forma más humana, la gran pregunta sería, otra vez haciendo la sustitución de ese sujeto, bueno, ¿tú estás de acuerdo con que asesinen de manera humana a tu hermana, a ti o a otra persona humana? No, ¿verdad? Porque además un balazo no quiere decir que sea humano. Al final estamos tomando la vida de alguien que no quiere morir. Entonces tampoco creo que está bien que nos quedemos con versiones que nos dice la industria. Hay un documental que se llama Matadero, que de hecho está grabado con puros mataderos en México. Está libre, lo encuentran igualmente haciendo una búsqueda sencilla en Google y muestra estas condiciones. Y bueno, más adelante vamos a hablar también un poco más de esto. Pero bueno, quiero pasar a la siguiente parte de las crisis, que sería la crisis de salud. Ahora mismo, ¿no? Tenemos COVID-19. Y antes del COVID, pues tuvimos SARS, ha existido gripe aviar, gripe porcina, entre otras enfermedades. Ahora mismo también existe ya la combinación de la gripe porcina con el COVID-19, así que a ver cómo nos va en los próximos meses enfrentando estas dificultades pandémicas. Ahora, la problemática de estas enfermedades pandémicas es que son zoonóticas. ¿Qué quiere decir? Que se transmiten de una especie animal a la otra. Estoy segura que para estas alturas ustedes ya escucharon varias veces que el COVID existe debido a que en un mercado, en Wuhan, en China, pues estaban comerciando animales silvestres y debido a que la enfermedad pasó de un pangolín a los humanos, es que se esparció básicamente toda esta enfermedad y pandemia que es el coronavirus. El hecho de que existan las enfermedades zoonóticas se presenta no solamente debido a la alimentación como tal, sino también a la explotación animal en diferentes entornos. Porque esto quiere decir que, por ejemplo, yo, aunque soy vegana y no como animales, no dejo de sufrir el riesgo de enfermarme de una enfermedad como esta, que es zoonótica, debido a que lo que existe es esta explotación animal. Y entonces es problemático porque incluso para las personas que se están haciendo responsables o se están haciendo cargo desde las políticas públicas o el entorno personal de las problemáticas de salud, sigue habiendo todos estos riesgos. Por eso es que necesitamos mirar esto de la crisis de salud y de las pandemias como una problemática mucho más ampliada y cómo es que nuestras acciones en el día a día están directamente repercutiendo sobre las vidas de tantas personas más. Además, mencionando también que las enfermedades zoonóticas y todas estas pandemias, pues no solamente afectan a las personas humanas, sino que también significan que muchos animales, millones de animales, mueren debido a que se enferman en las granjas por las pobres condiciones de salud en las que se encuentran. Es muy sonado que cada año existen casos de granjas donde más de 250,000 animales de plano, o sea, son asesinados porque tenían una gripe o algo y con tal de que no la sigan esparciendo entre sí y no la esparzan al consumo humano, pues entonces se da fin a la vida de estos animales y pues es una problemática en términos de ética y en términos de sanidad. Más importante, diría yo, en términos de ética. Imagínense ustedes que habláramos de que en algún momento de la historia se asesinaron tantos miles de personas solo por un asunto de salud, para que no se esparciera. ¿No nos parecería absolutamente inhumano y terrible? Básicamente, esto está sucediendo debido a este pensamiento especista que nos hace creer que podemos prescindir de la vida de otros animales. Y bueno, no solamente están las enfermedades zoonóticas, tenemos también pandemias globales de otros tipos a partir del consumo alimentario. Básicamente, 9 de cada 10 enfermedades en el planeta, que son las enfermedades como más comunes, son enfermedades que pues se obtienen a partir de un consumo alimentario, no solamente debido a una alimentación que tenga animales, ya sea como subproductos en cuanto a la leche, el huevo, la miel o directamente comiendo el cuerpo de estos animales. Y estas enfermedades como la obesidad, el cáncer, las cardiopatías, diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto en sangre, etcétera, pues son enfermedades que bien podrían evitarse. Si nos interesa la salud humana, podemos evitar todas estas problemáticas a partir de no solo dejar de comerles, sino también, por supuesto, exigir políticas públicas dentro de las cuales se nos hable con la verdad,
para que dejemos de quedarnos con estos discursos de la industria alimentaria, que además están siendo ayudados de los discursos de las propias secretarías de salud, muchas veces de los gobiernos, para hacernos creer que necesitamos consumir huevo, necesitamos consumir leche, etcétera, porque es un asunto de salud, cuando la ciencia tiene muchos años probando que pues es todo lo contrario, que estas enfermedades se generan a partir de estos consumos. En la esquina les puse también una recomendación de otro documental que se llama What the Hell, que justamente habla de todo esto desde la perspectiva de diversos médicos de distintas áreas y que explica cómo es que lo más apto y seguro para la salud de los humanos es una alimentación 100% basada en plantas. Ahora, por ejemplo, hablando de lo que tiene que ver con el acceso al agua potable. En las 2/3 partes del agua de nuestro planeta, el agua potable, el agua dulce, en este momento están siendo derivadas a las granjas para poder dar de beber a otros animales que están esclavizados. Esto quiere decir que cuando nosotros escuchamos que hay personas que no tienen acceso al agua, muy probablemente no lo tengan porque el agua que deberían de estar bebiendo ellos está siendo suministrado a alguien más de otra especie, está siendo pues utilizado como si fuera un producto para la alimentación. Entonces, podríamos simplemente darle esta agua de beber a las personas humanas y evitar seguir generando toda esta explotación sexual, que básicamente son violaciones repetitivas a otras especies que no son naturales, para que se pueda existir cada vez más y más animales para alimentar a la población. Y esto pasa igualmente con el problema de la desnutrición. El 60% del planeta vive en pobreza, y esto quiere decir que buena parte de estas personas que se encuentran mayormente en el sur planetario, pues tienen diferentes problemáticas para el consumo y el acceso a los alimentos saludables. ¿Y esto por qué pasa? No solamente por un problema de mala distribución humana, que sabemos que es porque hay alimentos que son muy caros, alimentos que tienen subsidios, que no deberían, etcétera, etcétera, sino también, por supuesto, porque la gran cantidad de todos los cereales y leguminosas que se siembran actualmente son para producir alimento para animales. Entonces, si no estuviéramos alimentando animales en granjas, podríamos alimentar a la población humana. Y esto obviamente terminaría también con la problemática ética de la reproducción sexual forzada que implican las granjas. Y bueno, con las granjas pues vienen otras problemáticas, ¿no? Como por ejemplo la resistencia a los antibióticos, que también estoy segura que ya deben de haber escuchado en algún momento, y si no, pues se las platico igualmente brevemente, que básicamente quiere decir que a todos los animales en las granjas, independientemente de si están enfermos o no, se les suministran antibióticos. Esto para que los animales crezcan más, para que sean un poquito más grandes, porque en términos de relación de costos para el explotador es mejor hacer que el animal crezca más a partir de un medicamento que a partir del alimento, porque es más barato. Entonces, todos los animales, todas las personas que consumen animales, leche, huevo, pescados, incluso, etcétera, son personas que están igualmente consumiendo antibióticos. Y esto hace que como ya tu cuerpo los tiene, el día que te enfermas y vas al médico y te manda un antibiótico, tu cuerpo ya tiene resistencia. Y entonces ya no hay manera de que puedas pues beneficiarte del uso de estos medicamentos. Pero no solamente es que tu cuerpo genere resistencia, sino que básicamente las bacterias, los virus, estos agentes patógenos, pues cada vez que se genera un antibiótico, pues ellos empiezan a mutar para que puedan sobresalir. Y entonces empiezan a mutar y todo esto, y si todo el tiempo tienen que repetir esta actividad porque constantemente hay otro antibiótico que ya está consumiendo, que le están forzando el consumo a un animal en una granja, pues entonces llega un momento en que estas bacterias y estos patógenos pues ya son superbacterias y superpatógenos y supervirus. Y ya no hay manera de que un antibiótico común pueda salvarnos de la problemática. Y por último, pero no menos importante con la parte de la salud, pues quiero hablar de la salud mental y la crisis de la salud mental que tenemos actualmente, que una parte de ella está provocada, por un lado, porque no tenemos acceso suficiente a la información, porque mucho de lo que recibimos pues es información de hace ya más de 80 años, que está patrocinada por la industria alimentaria, que está patrocinada por la industria farmacéutica, y que entonces nos genera mucho estrés, además de que cancela nuestro derecho al acceso a la información, y que provoca igualmente problemáticas tanto en términos identitarios como incluso en lo que sucede en entornos laborales. ¿Ustedes se han preguntado alguna ocasión qué se sentirá trabajar en un matadero?
o si será que alguien quiere trabajar en un matadero. Pues las personas que trabajan en estos lugares y en las granjas, con mucha frecuencia, más del 90% de estas personas, presentan diferentes problemáticas de salud mental, así como adicciones, debido a las implicaciones que tiene estar constantemente, pues, trabajando en entornos donde son forzadas estas personas a violentar a otras. Y bueno, para que quede un poquito más claro, hice un pequeño esquemita aquí, hablando de salud. Tendrían que interesarnos la salud de cada humano de este planeta, no solamente por el consumo de alimentos, sino también interesarnos la salud de cada otro animal. Estos animales que además están siendo forzados a comer sustancias que son nocivas, que son agrotóxicas, que son sustancias que igualmente no benefician a su salud. Tendría que interesarnos en términos de salud la crisis que está derivada de que no existe el acceso al agua potable, que no exista el acceso a un hábitat saludable para humanos, pero también para otros animales. Por supuesto, también es problemático, como ya decíamos, la salud mental de todos los trabajadores. O sea, yo regreso a la pregunta, ¿no? Cuando uno es niña, no, o sea, piensa en cuando sea grande quiero ser bombero, quiero ser escritora, o quiero ser artista. Nadie dice cuando sea grande quiero ser matadero, o sea, no quiero ser matarife, no quiero trabajar en un matadero, no quiero trabajar limpiando en una granja, o sea, son empleos que cuando la gente dice, pues sí, pero alguien tiene que hacerlo, es un no, es que no tendría que haber alguien, porque entonces estamos forzando a alguien, a un sector de la sociedad, a vivir en la vulnerabilidad y con todas estas problemáticas igualmente de salud. Igualmente, pues nos tendría que interesar la salud mental de cada animal no humano, que son animales que por vivir en jaulas, por vivir enclaustrados, por vivir en estos entornos, no solamente los de las granjas, también los de los zoológicos, los acuarios, son animales que tienen psicosis, que es el término que se utiliza para hablar de patologías psicológicas y neurológicas en los animales, que básicamente es la razón por la cual cuando alguien va al zoológico, pues ve un animal dando vueltas de adelante, atrás todo el tiempo en la jaula o todo el día dormido. Ese no es su comportamiento natural, pero es el comportamiento que tienen debido al enclaustramiento. Y bueno, como les mencionaba, pensar también en la salud mental que deriva de convivir en espacios donde no exista una manipulación de la información como la que tenemos ahora mismo, ni una manipulación emocional. Que te digan, ay, pero es que si no comes carne te vas a quedar chiquito. Ay, pero es que es de homosexuales ser vegano, ¿no? Este tipo de violencias que igualmente se intersectan, que estamos hablando de sexismo, que estamos hablando de homofobia, y que se intersectan con el consumo alimentario porque el patriarcado ha también de alguna manera pues reproducido la idea de que comer carne es algo que te hace más hombre, todo lo cual por supuesto es falso y que genera diferentes violencias emocionales y estrés para las personas que pues les interesa la temática, que quieren actuar de modo ético y que además desean hacer algo al respecto. Y en este sentido, pues pienso mucho también en la salud mental de cada persona que es vegana, pero también de cada activista, que se tiene que enfrentar a una sociedad en la cual está normalizada la violencia y que les estamos vulnerando igualmente por no pensar en cada una de las diversidades de nuestros diferentes espacios y grupos sociales, por quedarnos con estas versiones de prácticas que creemos que siempre han sido así y que pues están vulnerando en diferentes espacios a la sociedad. Y para que nos demos cuenta de que no siempre han sido así, me gustaría rápidamente explicarles cómo es que en México al menos se impuso la alimentación con animales. Básicamente, en México no existían estos animales de granja, ¿no? O sea, en nuestro continente no existían los toros, las vacas, los cerdos, no existían las gallinas, sino que fueron traídas como esclavos junto con otros esclavos de diferentes colores de piel y que fueron impuestos a partir de la invasión europea en nuestro continente para ser personas que trabajaran o para ser animales igualmente que se usaran para trabajar, como son los burros, por ejemplo. Pero bueno, además de que se impuso, pues después de este momento podemos encontrar que en los años 40 igualmente llega un momento en el cual existe una transformación en el sistema agrícola, en el cual la producción de los granos empieza a ser mucho más desarrollado a partir de que los Estados Unidos exigen a México que quieren importar granos para que entonces ellos pueden dárselos de alimento a los animales que se encuentran presos en las granjas. Esto hace que entonces México deje de producir sus propios alimentos para alimentar a la población y entonces tenga que importar alimentos para alimentar a la población mexicana
y que los productores agrícolas, que más bien son empresarios, pues puedan quedarse con todo este capital que viene de pues, la producción agraria. Y bueno, luego de este momento, tenemos igualmente que entre el 40 y el 46 se da lugar a una demanda ahora de los Estados Unidos para exigir que quieren carne que nosotros produzcamos en el país y que ellos van a importar y luego te la regresan en forma de salchichas o productos importados que aparecen en los refrigeradores de los supermercados y además te lo dan más caro, cabe decir, pero todo lo cual cancela nuestra facultad de tener una soberanía alimentaria, porque básicamente el campo mexicano está en crisis porque ya no existe una producción autónoma, sino que lo que tenemos es una producción que está directamente enfocada nada más a cumplir las necesidades capitalistas de los Estados Unidos y a cumplir con las ganancias de los empresarios pues, de diferentes áreas. Y bueno, un poco más adelante, en el 76, con el gobierno de López Portillo, pues igualmente se instaura el sistema alimentario mexicano, que a partir de diferentes acuerdos comerciales, pues igualmente decide generar varias regulaciones que hacen que pues nuestra producción alimentaria esté ya ahora sí directamente, ahora sí que por escrito y regulada, sea algo que pues se esté exportando para los Estados Unidos y que genera diferentes problemáticas, porque no solamente esto es un problema social, es un problema de injusticia en el campo, es un problema de injusticia laboral que genera en México, sino que también pues hace que existan una buena cantidad de alianzas de los empresarios ganaderos con el Estado mexicano. Y bueno, esto está directamente vinculado a lo que es la crisis económica y pues voy a platicarles brevemente de esto para quien le interese el tema. Dejé igualmente un par de recomendaciones de artículos que están ahí en la parte superior de la pantalla que tienen que ver con estas problemáticas. Pero bueno, pues vemos también que como parte de lo que tenemos dentro de esta crisis, existen monopolios que cancelan la facultad de un comercio que pueda ser local, que sea justo, que sea rentable. Existe esta crisis del campo, de la cual ya hablamos. Existe desigualdad y acceso a los recursos, que también ya hablamos, y existen además trabajos forzados, como ya decíamos, no solamente en el entorno de los mataderos y granjas, sino también en los espacios donde se produce la materia prima que será después procesada para convertirse en alimento para los animales presos. Entonces, todas estas problemáticas económicas pues, son consecuencias de la existencia de actividades, pensamientos y prácticas especistas. Y por esto es que además me gustaría que comprendiéramos un poco mejor cómo es que la razón por la que entonces estamos viendo que se han promovido todas estas formas de producción y de consumo existen debido a la globalización y existen para poder reproducir el capitalismo y el especismo como contravalores o antivalores que le generan un beneficio a ciertos sectores privilegiados de la población, en los cuales, por supuesto, definitivamente no estamos. Y bueno, para hablar sobre la crisis política y ética, primero que nada me gustaría pues definir un poco, ¿no? De qué es política y qué es ética, porque luego hasta ya nos llega un poco la duda. La política no es ese ejercicio que algunos participan cada 6 años cuando van, votan y les pintan el dedo y listo, ya votaste. Sino que la política es todo ejercicio de poder que puede existir dentro de diferentes espacios, lo cual significa que para ejercer poder va a existir también siempre un ejercicio de dominación y otro de subordinación. Dentro de este sentido es que habría que comprender que existe esta dominación de una especie sobre de otras, así como la dominación humana de los productores ganaderos o del Estado sobre el resto de la población humana. Y que todo esto significa además, dentro de la problemática ética, que hay un abuso de poder. Habría igualmente que definir qué es ética. Pues la ética es un conjunto de valores y de principios que son universales, que podríamos decir, esto no hay manera de decir, bueno, pero la ética de quién o bueno para quién, porque pues las cosas cambian si estás en México o en China, ¿no? Porque cuando cambian estamos hablando de moral, estamos hablando de cultura, de religión, pero cuando estas cosas no cambian, es decir, nadie podría decirme que matar está bien, matar siempre será un antivalor y la vida siempre será un valor. Igualmente que nadie podría decir que mentir es algo adecuado o engañar. Entonces, el valor sería la honestidad, por ejemplo. Estos valores que no cambian son aquellos que nos permiten comprender desde la ética cómo es que existe un abuso de poder, violencia y discriminación cuando existe el especismo. Cuando estamos
quitándole la vida a alguien más, cuando les mutilamos, les utilizamos, les volvemos objetos, y entonces suceden toda una serie de problemáticas como las que ahora voy igualmente a platicarles. Yo sé que voy rápido, oigan, pero es que me preocupa que si no el tiempo acá nos coma, así que voy igualmente a tratar de meterle el acelerador. Básicamente, a quien le interese el tema, les sugiero que le hagan una captura de pantalla a esta lámina para que lo puedan tener con ustedes. Pero bueno, lo que estamos viendo es todas las diferentes problemáticas, y seguramente hay hasta más, que suceden debido a la violencia especista, por ejemplo, en el sistema alimentario, ¿no? O sea, que hay explotación sexual, tratos violentos, pésima calidad alimenticia, etcétera. Pero estas no son las únicas formas de especismo. Hay otras formas de discriminación, explotación y uso, como puede ser la experimentación, el entretenimiento con animales, forzarles a hacer fuerza de trabajo, la peletería, despojo de hábitats, el mascotismo. El lenguaje especista es también una forma de discriminación. Cuando le decimos a alguien, ay, pues qué burro eres, estamos asumiendo que los burros son animales tontos, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Y además estamos utilizándolo como si fuera algo peyorativo, como para insultar a alguien más. Y por supuesto, cualquier forma de dominación y uso, incluso aunque no exista un bien económico de por medio. Y bueno, en este sentido de crisis política y ética, además nos damos cuenta que dentro de nuestra sociedad vemos que también existe la discriminación, la violencia, el racismo medioambiental, que deriva de diferentes también problemáticas del sexismo, el sexismo especista y fascismo en sí mismo. El fascismo entendido como la dominación o la violencia que puede existir de un grupo que domina a otro bajo el supuesto de que se siente que es mejor que los demás, ¿no? Entonces, podríamos entender en todo caso que pues el fascismo es cualquier forma de discriminación, ¿no? En donde pensamos que nosotros somos mejores y entonces por eso podemos tratar diferente a las personas que no comparten nuestros valores, no nacieron donde nosotros o que simplemente me caen mal y por eso les discrimino. Y aquí es donde nos damos cuenta que la interseccionalidad nos ayuda a comprender también cómo es que las crisis son mucho más profundas de lo que nos imaginamos, porque están intersectadas. Las violencias que estamos enunciando, que estamos viendo ahora mismo, que estamos platicando, y las estrategias en contra de estas violencias no pueden solamente aparecer desde un lugar, sino que tienen que aparecer a partir de la comprensión compleja de las problemáticas a la luz de cómo se relacionan unas con las otras. Por ejemplo, el consumismo, como esta práctica violenta, una práctica social, es propiciada por el capitalismo, pero también por el patriarcado, en el sentido de que normaliza que los individuos, que los cuerpos son productos o son objetos a consumir, así como que los individuos son trabajadores o esclavos y no son entendidos como animales. Y animales humanos o no humanos, sin importar cualquier distinción de especie. Esto, por supuesto, da lugar a que pueda existir el sexismo y el sexismo especista, igualmente, que hace que existan discriminaciones y diferenciaciones de acuerdo con el sexo o el género o incluso con la identidad, y que de esta manera se determina cómo será tratada, por ejemplo, una mujer diferente a un hombre, o cómo será tratado una vaca o un toro por la especie a la que pertenecen. Y bueno, una práctica muy característica del sexismo y del sexismo especista incluso, pues es la mutilación que sufren las niñas o que sufren los animales para ponerles aretes y forzarles de esta manera a ser vistos como una propiedad, en un caso, o como simplemente una niña, la cual pues tiene aretes, ya sabes que como es niña se le trata diferente y no le vas a tratar como una. Y bueno, en este sentido igualmente entendemos que es que el capitalismo es patriarcal, porque el capitalismo nos convierte a nosotras, convierte a todos, por supuesto, pero bueno, hablando del sexismo, en fuerza de trabajo, en cuerpos que serán consumidos, que serán observados, en cuerpos que tendrán que gestar y en todo caso generar más trabajadores. El capitalismo ve a nuestros cuerpos y a nuestras vidas como propiedades, como si fuéramos la esposa de alguien más. Es más, eso significa el anillo, ¿no? El anillo de matrimonio significa que le perteneces a otra persona. Nos convierte en materias primas, convierte también a las mujeres en consumidoras específicas. Tienes que consumir rastrillos para quitarte los pelos que nadie te quiere ver, para quitarte el olor que nadie te quiere oler, para etcétera, etcétera. De todas estas cosas que te quitan tu naturalidad, que es lo que tienes, porque todas las personas, los 7,000 millones de personas en este planeta, tenemos pelos y tenemos aromas, y sin embargo, somos producidas por el capitalismo y el sexismo como algo que tiene que verse de cierta manera para que entonces sea apto para ser querido y para ser consumido.
Y bueno, da lugar, por supuesto, a las prácticas del sexismo especista o el sexismo y el especismo en sí mismo, y cuando se intersectan, ¿no? Y vemos cómo es que entonces las vacas son violadas, los toros son violados para poder forzarles a la reproducción sexual, igualmente que lo son las perras de diferentes razas, las gatas de diferentes razas. O sea, existe racismo especista, por supuesto, y la manera en la que son vistos nuestros cuerpos, ya seas vaca o seas mujer, como si fuera algo a observar y utilizar como una ilustración. Y por supuesto, todo esto pues genera diferentes violencias, enclaustramientos y problemáticas éticas. A quien le interese esta temática, les dejo igualmente la recomendación de un video en YouTube, en mi canal Polifacética, que se llama Feminismo Antiespecista e Interseccionalidad, donde profundizamos muchísimo más respecto a por qué es incongruente ser feminista y no ser antiespecista, o ser antiespecista y no ser feminista. Y bueno, esto básicamente como ejemplo nos ayuda a entender cómo es que el sexismo, digo el especismo, perdón, el especismo es sexista, es racista, es capitalista y es fascista, porque convierte a otros animales en fuerzas de trabajo, en cuerpos, en propiedades, en materias primas y en consumidores incluso, desde el sentido de las mascotas que tienen que comer un tipo de alimento, ¿no? O los animales en las granjas que tienen que comer igualmente cierto tipo de pienso. En todo caso, y ahora sí ya voy a acabar porque creo que estoy rozando ya con el límite del tiempo, que por cierto siempre me da cosa que tarde en terminar, que siento que soy como las verdolagas que se esparcen así por todos lados, pero bueno, ya estamos llegando a la conclusión. Tendríamos que comprender cómo es que por ética principalmente, pero también por justicia, por abolir la discriminación de todos tipos, por la crisis planetaria, por la salud de todos quienes habitamos este planeta, por congruencia y sobre todo por compasión, es necesario dejar fuera de nuestra vida toda práctica de explotación animal. Y quiero subrayar la parte de la compasión, porque creo que encarecidamente hemos sufrido de una falta de educación emocional que ha hecho que como humanos tengamos muy poquita gestión emocional para comprender cómo es que otras personas se sienten y cuál es la empatía que podemos ejercitar y practicar para comprender las problemáticas que otros están viviendo. Porque el especismo y la violencia de la explotación de los animales no solamente repercute en cada una de las vidas de las sardinas, de las gallinas, de las vacas, sino también en la vida de todas las personas que estamos en el planeta, ¿no? O sea, qué mejor momento que este para entender que estamos encerrados en casa justamente porque alguien creyó que estaba bien explotar animales y fue a comprarse un pangolín. Y que esto además se perpetúa porque siguen existiendo espacios de explotación y espacios de consumo de animales. ¿Cómo podemos denominarnos humanos o denominarnos como personas que buscamos ser más humanas cuando nuestro comportamiento como humanos pues es este? Entonces, bueno, pues me gustaría que esta fuera la invitación y a quedarnos con 3 conceptos claves para que podamos ya ir terminando. Uno sería entender que es necesario traer a nuestras vidas la práctica del veganismo. El veganismo como una postura ética y política que evita la explotación animal. Y esto quiero decirlo porque además ahora hay mucha confusión respecto a qué es el veganismo. Mucha gente cree que es una dieta o creen que es un estilo de vida, pero pues no es ninguna de las dos. O sea, una persona vegana no consume animales pues en consecuencia a sus prácticas éticas y a sus ideologías políticas. No es un estilo de vida porque no es como que hoy me pongo la playera del vegano y mañana me la quito y siempre no. O yo soy 20% vegana y otros días soy 80% vegana o ya casi soy vegana. Imagínense que alguien dijera, pues yo soy 80% antimachista, o yo soy 70% en contra de la violencia que viven las niñas. Pues no, ¿verdad? Es absurdo. Pasa lo mismo con el veganismo porque es una postura ética. Quiere decir que no existe para darte beneficios. O sea, para quienes me preguntan, pero ¿y cuáles son los beneficios del veganismo? Pues es algo que no les voy a responder, porque básicamente tú no te haces vegane para que tu vida tenga beneficios. Te haces vegane por ética. Imagínense que yo te dijera, ¿y cuáles son los beneficios de no golpear niños? Porque si hay beneficios, entonces dejo de violentar niños. Pues no, ¿cierto? O sea, esto es por ética, por política. Aparte, bueno, una alimentación basada en plantas estrictamente vegetariana, no lactovegetariana ni ovo-vegetariana, sino 100% vegetariana, tiene muchos beneficios para la salud. Existe muchos espacios donde se los pueden pues encontrar más información al respecto, como el documental que les ponía. Está también la página nutritionfacts.org,
Es una página diseñada por nutricionistas y médicos basados en plantas y que explican mucho de cómo es que básicamente todas las enfermedades se podrían evitar con una alimentación basada en plantas, incluida el Alzheimer y muchas otras. Y bueno, aparte del veganismo, quiero traer a cuenta una vez más este concepto del antiespecismo. Que entendamos que el antiespecismo son todas estas acciones en contra de la explotación animal, acciones que motivan a que existan cambios estructurales, no solamente en nuestra vida, porque nuestra vida sería pues la parte del veganismo, ¿no? O sea, yo no le hago daño a nadie y listo. Es más, ser vegano es fácil, lo único que tengo que hacer es no dañar a alguien. Pero con la parte del antiespecismo ya no es nada más pues no dañar a alguien, sino cómo le ayudo. ¿Cómo logro que dejen de existir estas problemáticas en diversos entornos y que además, como dijimos, se intersectan? Pues haciendo campañas, haciendo activismo, levantando la voz, creando espacios de divulgación, teniendo conversaciones, yendo al Congreso de la Unión, yendo a foros, yendo a escuelas. Hay muchas maneras de hacerlo y que puedan posibilitar un cambio estructural y también, por supuesto, la liberación de los animales, porque ellos son el centro de esta conversación, cabe decir, entendiendo que ahora mismo ellos son quienes están sufriendo la mayor cantidad de violencia en este planeta. Y por último, el siguiente valor que quiero dejarles, el último, es la no opresión, que básicamente quiere decir que comprendamos cómo es que desde nuestra conciencia, el entendimiento, un entendimiento que pueda ser comprensivo y compasivo, necesitamos tener una vida en la cual no estemos practicando violencia de ningún tipo. Porque yo decir que estoy en contra de una violencia, pero seguir reproduciendo a otra, no solamente por un asunto de principios más incongruente, sino que básicamente quiere decir que sigo participando de la violencia. Y entonces, si mi mamá vive violencia, es porque yo sigo participando de esa violencia hacia los animales. Si mi familia está teniendo problemáticas económicas, es porque sigue existiendo la violencia y la explotación animal y yo sigo participando de ella. O sea, es decir, no hay manera de que seamos libres hasta que todos sean libres. Y podemos empezar desde lo personal e ir escalando hacia diferentes espacios de acción, que además creo que son imprescindibles y son necesarios porque, repito, estamos en crisis, estamos viviendo todas las crisis ahora mismo y no me quiero ni imaginar lo que va a pasar con otras generaciones. Y bueno, pues finalmente, bueno, aquí ya está, es la penúltima, lo prometo, pensé que era la última. ¿Por qué hacer activismo antiespecista? Que bueno, ya básicamente se los dije, ¿no? Porque bueno, vivimos en un sistema especista que reproduce violencias, reproduce muertes, daño medioambiental, efectos económicos, políticos, y que todo esto repercute en la vida de los animales no humanos y humanos. Y ahora sí, es la última. Quería dejarles esta diapositiva, le pueden tomar captura de pantalla si gustan, donde les dejo básicamente todas mis redes sociales, pero también algunos enlaces importantes para que podamos seguir hablando del tema. Por ejemplo, en la parte de arriba viene el enlace, bueno, la página donde pueden encontrar mis textos y bibliografías sobre todos los temas que hemos platicado, pero también pueden enviarme un correo electrónico a escríbeme@polifacéticaenlaweb.com para que me pidan las referencias específicamente de esta presentación, si les interesa. Sería muy difícil que yo les pusiera una página de bibliografía porque son cientos de referencias, pero puedo enviárselas sin problema alguno. Y si tienen cualquier duda o comentario, si ahorita hay tiempo, perfecto, pero si no, mándenme un mensaje directo por Instagram. Es la red social que más reviso y se las puedo contestar, además por audio, entonces es más fácil y así podemos hacer comunicación. Si les da pena el audio, mándenme un correo, pero me tardo un poquito más en verlo. Y pues ya eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias en verdad a la universidad por generar este tipo de foros tan importantes, generar este diálogo. A Miguel, por supuesto, que me hizo la invitación. Y pues a todos ustedes por escuchar todo esto, por tener apertura. Les invito a ser parte de la necesidad tan grande de transformación que tenemos y estoy segura que podemos generar otro mundo para todos, un mundo no opresivo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Sí, todavía tenemos tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ¿le parece bien que se las vaya yo planteando y usted las va respondiendo? Perfecto. Alejandro Tena nos comenta, ¿y si es mejor ser vegano? ¿Cómo sustituyes las proteínas como la carne con alto valor biológico, como los aminoácidos que necesita el cuerpo humano? ¿O de dónde se sacarían las vitaminas B12 que solo se encuentran en productos de origen animal o para no tener déficit de calcio, que para esto da la leche? Claro, pues las proteínas se encuentran en absolutamente todo. Es más, hasta los limones tienen proteínas.
Esta idea de que la proteína solamente existe en los cuerpos de los animales, pues es absolutamente falso. Para empezar, la forma más lógica de darnos cuenta es que entonces las vacas, que son herbívoras, los caballos, que son herbívoros, los gorilas, que además son súper musculosos, ¿no? Son herbívoros, los camellos con sus grandes colmillos son herbívoros, pues no tendrían proteínas, o de dónde las obtendrían, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde las sacan ellas? Pues de las plantas, las sacan de, pues, diferentes alimentos basados justamente en plantas, no necesariamente una hoja, ¿no? Pero que pueden ser los cereales, las leguminosas, etcétera. Ahora, en el reino vegetal, lo que tiene más proteína de todo lo que existe en el planeta son precisamente las leguminosas, o sea, incluso muchísimo más que el corte del pedazo de un cuerpo, de una vaca o de un cerdo, tiene mucha más proteína, gramos de proteína, los frijoles negros, los frijoles de soya, los garbanzos, etcétera. O sea, mientras ustedes coman leguminosas van a tener proteína. Pero también, ojo, porque la proteína es el nuevo dios de la industria alimentaria, ¿no? Nos han hecho creer que, no, todo el mundo necesita comer proteína y para que estés bien fuerte y lo que sea. Y la realidad es que no existe un solo caso en la historia de la humanidad de alguien que tenga deficiencia de proteína. ¿Qué quiere decir esto? Que este planteamiento de que hay que comer una gran cantidad de gramos de proteína, etcétera, etcétera, es muchísimo más algo que nos ha querido hacer creer la industria alimentaria, que te vende polvos de proteína y que te vende cuerpos de animales, que la realidad en términos de aportaciones nutricionales. Los aminoácidos se encuentran en absolutamente todas las leguminosas y los cereales. Es más, la recomendación sería a consumir una alimentación variada con cereales y con legumbres. Y de esta manera también logras tener suficiente fibra, que ese sí es el gran macronutriente que está faltando en la alimentación de las personas. De hecho, con la alimentación convencional, la gente solamente consume la séptima parte de fibra que necesita, y esto deriva en diferentes enfermedades de cardiopatías y otras cosas más. Y la B12, bueno, pues la B12 básicamente proviene de una bacteria, está en la tierra. La B12 es algo que no es de origen animal, sino que básicamente, pues los animales que consumen alimentos que están en la tierrita, pues lo tendrán, y por eso la gente que come animales lo tendrá. Ahora, ¿qué pasa? Que como tenemos tantos agrotóxicos en los procesos de la industria ganadera, en los procesos de la industria agrícola, pues entonces se matan todas estas bacterias y todos esos procesos y ya no hay B12 natural dentro de estos alimentos. Entonces, a las vacas, a los cerdos, a todos los animales, incluyendo los peces en las granjas, se les inyecta B12. Esto quiere decir que es sintética. Entonces, puedes saltarte el paso de la esclavitud y la alimentación de un animal que tiene inyectado B12, que es sintética, y brincarte esa parte y mejor consumir una pastilla de B12 ahí de vez en cuando, según tu edad, según el sexo. Le puedes preguntar a un nutriólogo cuánto necesitas y listo. Ahora, también cabe decir que la mayoría de la población tiene deficiencia de B12 y consume B12 en pastillas. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con si su alimentación es basada en plantas o no. Entonces, más bien, este es un asunto nutricional y habría que ponerle, pues, mucho ojo, ¿no? O sea, consultar con un nutriólogo, por supuesto, muchísimo mejor si es un nutriólogo que sí tiene conocimiento en alimentación basada en plantas o si es un nutriólogo vegano. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta de Jackie Camacho. Me encantaría que compartieran los beneficios de ser vegano. Claro, bueno, pues como les decía hace un rato, creo que es necesario pensar que el veganismo no existe para que nosotros tengamos beneficios, sino que el veganismo existe para que deje de existir la opresión para otras personas. Si lo que les interesa es los beneficios que existe en la alimentación basada en plantas, les sugiero que busquen a un nutricionista basado en plantas o a una persona que pueda responderles todas estas dudas, porque además creo que pues no serían para este foro realmente. Pero muchas gracias por el interés. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta de Estela Muñoz. De acuerdo a todo lo que comentas, ¿qué pasa con la cadena alimenticia? ¿En dónde queda? Pues es que la cadena alimenticia no es lo que nos han contado. O sea, este asunto de que el león se come a la vaca y la vaca se come el pasto y nosotros nos comemos a todos, no es así realmente. O sea, la cadena alimenticia es tú comiendo tortillas con frijoles, con chile, con frutas, con verduras y otras cosas. O sea, la cadena alimenticia, pues cada quien ve cómo la crea realmente, ¿no? Porque este sentido de que tenemos que comer, tienen que haber carnívoros y tienen que haber herbívoros y tal, no aplica para los humanos, como lo vemos en otros espacios. ¿Por qué? Primero que nada, porque somos una especie
que como las hormigas o otros insectos se dedica a cultivar su propio alimento. Pero además tenemos básicamente, como ya dije, el 75% del planeta invadido por la producción de alimentos y que podría ser solamente el 25% del planeta si estuviéramos teniendo una alimentación basada en plantas. Pero pues todo ese excedente es debido a que se tiene que alimentar a los presos que están en las granjas. Entonces, esa cadena alimentaria que nos imaginamos realmente es una idea que tenemos poca concepción o poco conocimiento al respecto y que por eso nos salta, ¿no? Como, pero ¿y entonces qué va a pasar? Ahora, por ejemplo, en un caso concreto de lo que sucede en el mar, muchas veces decimos, bueno, es que es necesaria la pesca porque pues así existen tiburones que se comen a los peces más pequeños y otros peces son herbívoros y comen krill o yo qué sé, ¿no? Pero la realidad es que no es así, porque la realidad es que la pesca, por ejemplo, provoca que la mayor parte de todos los peces que se secuestran, que se extraen del mar, son animales que ni siquiera van a ser comercializados, por la simple razón de que la red se avienta y no tiene un mecanismo que diga, ah, tú sí, tú eres un atún, tú sí, tú como eres una tortuga de mar, tú no, tú como eres un caballito de mar, no, sino que se lleva todo. Y entonces, 4 de cada 5 animales extraídos del mar son animales que no son los que va a pues, vender la industria, y además se regresan o muertos al mar o se dejan tirados en las playas, muertos esos animales, lo cual provoca, por supuesto, pues un desequilibrio en esta cadena alimentaria. ¿Por qué? Porque el depredador adentro del mar no se come estos cadáveres, como lo pensaríamos, sino que el depredador, ese tiburón, es uno de esos cadáveres adentro del mar. O sea, 100 millones de tiburones son asesinados al año por la industria pesquera. Y esto pasa con las tortugas marinas, esto pasa con las focas, esto pasa con los delfines. Entonces, si nos interesa la vida marina y la biodiversidad, deja de comer peces, porque es la principal causa de que existe este problema, ¿no? Y por ahí les ponía una referencia y les hago nuevamente la invitación a ver el documental Seaspiracy, que justamente habla de esta problemática. Gracias, doctora. Me voy a ir con las preguntas y ahorita cerramos con comentarios. Jessica San Martín Ramos pregunta, ¿cómo, quién o quiénes definieron los géneros hacia ciertas letras o a las palabras en general? Pues, ¿cómo, quién y quiénes? Yo creo que ha sido los usuarios del lenguaje. Básicamente, la lengua es, podríamos decir, un ente vivo. Estamos constantemente haciéndolo, rehaciéndolo a partir de nosotros como le utilizamos. La forma en la que se hablaba hace 50 años en México es muy diferente a la forma en la que se habla ahora, ¿no? O sea, la gente no utilizaba muchas palabras que ahora usamos debido a nuestra realidad social que nos han hecho incorporarlas. Y pasa lo mismo con diferentes problemáticas que son sociales. Hace 50 años, a lo mejor a la población le era suficiente decir humanas y humanos, por ejemplo, y no decir humanes, porque hace 50 años no existía la misma consideración ética ni tampoco el mismo conocimiento que tenemos ahora para poder comprender que hay personas que no se identifican dentro de ningún género regular, por ejemplo, ¿no? Estos géneros que son impuestos, porque además a ti te han forzado desde niña a aprender cómo comportarte de acuerdo con si eres niña o niño, y no has tenido realmente la oportunidad de decidir cuál quieres que sea tu identidad y tus actividades, sino que pues ya hay ciertas cosas que ahí están y la sociedad ahí te las va poniendo. Entonces, justamente por eso es que una sociedad crítica, como la que tenemos hoy día, pues elige no utilizar este lenguaje que reproduce la violencia. Te cabe decir que en México está mal visto todavía, pero vaya, o sea, en Argentina, en España, en las universidades, en los espacios gubernamentales, en la publicidad del Estado, se utiliza el lenguaje inclusivo. Lo que pasa es que México es una sociedad profundamente violenta. Ahora, por ejemplo, incluso la RAE misma ha hablado del pronombre ella para poder comprender toda esta problemática de los pronombres. Pero incluso si la RAE está de acuerdo o no, no importa, porque insisto, o sea, la RAE no está de acuerdo con que tú digas, esa persona me está estoqueando, o voy a usar el refri, porque la palabra estoquear y la palabra refri no vienen en el diccionario de la RAE, pero tú eres un usuario del español. Y entonces tú puedes hacer uso del lenguaje que está constantemente rehaciéndose, insisto, a partir de las necesidades socioculturales. Gracias, doctora. Vamos con una pregunta de Facebook. Nancy Vizcaya nos pregunta, ¿qué piensas de los productos orgánicos como el huevo de rancho? ¿Hay explotación? ¿Esta alimentación se considera consciente? Hay explotación y no es una alimentación consciente. No importa que tú a esas gallinas le des un alimento que no tiene agrotóxicos. Eso no significa que esas gallinas no se encuentren
amarradas por las patas, que no se encuentren bajo el sol todo el día o que no se encuentren en un espacio más bien enclaustrado donde no pueden salir en cualquier momento. O sea, sigue habiendo esclavitud y sigue habiendo diferentes formas de opresión y diferentes formas de explotación que derivan en crueldad. Entonces, lo orgánico simplemente quiere decir que no hay agrotóxicos, que no fueron inflados con hormonas, pero no cancela toda esta parte ética. Además, tampoco cancela cómo son asesinadas exactamente igual en los mataderos. O sea, no existe el matadero para los animales de granja orgánica y el matadero para los animales de granja común. Es el mismo. Entonces, estas prácticas siguen siendo reproducidas en cualquier espacio. Y pues no son productos responsables, simplemente son productos que la empresa utiliza la palabra responsable para hacerte sentir un poco mejor a ti como consumidora, para que digas, ah, bueno, esto pues no daña, pero sí daña. O sea, ¿qué no daña? No matar. O sea, es como decir, bueno, ¿voy a golpear un poquito menos a esa mujer? No, simplemente no la vas a golpear. O voy a, no sé, tener un poco menos escondido todo el día a un niño adentro de una casa. No, simplemente no lo vas a tener todo el día encerrado, ¿no? Entonces pasa lo mismo con un animal de cualquier otra especie. O sea, la explotación tiene que abolirse de todas sus formas. Ok, doctora, muchas gracias. Pues tenemos muchas preguntas, ¿eh? Voy a tratar de leerlas todas porque sí son bastantes. Paola Gómez nos pregunta, ¿por qué le llaman lenguaje inclusivo y no lenguaje inclusive? Porque el lenguaje inclusivo se utiliza para poder utilizar pronombres o las letras que normalmente se utilizan para enunciar personas. El lenguaje no es una persona, entonces no vas a decir, no sé, le casa, porque le habla, porque no son personas. Igual que no dirías le lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, el lenguaje no es una persona. Entonces, ¿a quién sí nos interesa poder comprender esta inclusividad de género? Pues en las personas, en esas personas, ya sean humanas o no humanas, porque de acuerdo con esa identidad, pero también con esa identificación que pueda hacer la sociedad, es que podemos o no podemos estar participando en formas de violencia. Y con el lenguaje inclusivo quiero además hacer un apartado como muy importante para poder entenderlo mejor. Si a ti no te importa que te digan la o te digan él, está bien, pero si a alguien sí le importa y no quiere que le digan la y no quiere que le digan él, y es más, le ofende que le quieran decir cómo enunciarse, ¿por qué tú harías algo que ofenda a otro? Ese es todo el principio del lenguaje inclusivo y de todas las formas de no discriminación. No es porque a ti te guste y no es porque para ti represente algo importante, sino es porque a otros les está lastimando. Entonces, hay personas que se identifican como no binarias y hay personas que independientemente de su sexo biológico, sienten otras formas de atracción o sienten otras formas de identificación que no son lo mismo. O sea, puede haber aquí como diferencias. Y entonces eligen cómo enunciarse. Y esto tendría que ser un derecho básico, que afortunadamente lo es. Además, en la Ciudad de México lo es en nuestro país, poderte hacer el cambio de sexo, poder enunciarte con el pronombre que quieras. Entonces creo que también en este punto específico, como sociedad, nos surge alcanzar a la legislación y alcanzar también a otras sociedades en el mundo, porque no es posible que en México, por este patriarcado y este machismo que tenemos tan arraigado, no podamos comprender cuáles son estas problemáticas de discriminación de género y que sigamos participando de estas violencias. Tan sencillo como simplemente decir algo que no lastime a otros. Gracias, doctora. Bueno, esta pregunta de Gisela Hernández creo que ya había un poco mencionado algo, pero no sé si quiera ahondar un poquito. ¿Cuándo la RAE aprobó este tipo de lenguaje? Bueno, como lo comenté anteriormente, ¿no? La RAE ha hablado del pronombre ella y aunque no, de hecho se ha hablado varias veces, he hecho publicaciones al respecto, pero estén de acuerdo o no estén de acuerdo los de la RAE, insisto, o sea, tú no dices lo que dices porque tu mamá como autoridad te diga, ah, sí, esa palabra sí la puedes usar. Tú dices lo que dices y usas las palabras que usas porque están dentro de tu espacio de imaginación, la gente con la que hablas, tu espacio de actividades, por eso las usas. O sea, estoy segura que cuando apareció la palabra Wi-Fi, entonces la RAE no la tenía en el diccionario, ¿no? Pero igual tú la usas. Entonces pasa lo mismo con los pronombres. Ok, doctora, gracias. Daniela Berenice pregunta, ¿qué pasaría con los trabajos de estas industrias? ¿De qué otra forma no dañaríamos y podrían seguir con su trabajo?
Esta es una excelente pregunta y creo que, bueno, todas son siempre excelentes, pero esta me gusta mucho particularmente porque creo que es una pregunta absolutamente válida para comprender esta transformación. Pues las personas que están trabajando actualmente dentro de industrias, ya sean de producción, de distribución o de consumo de la explotación animal, tendrían que pasar simplemente a otros entornos de producción, distribución y producción alimentaria dentro de los servicios, lo que tiene que ver con el consumo de alimentos basados en plantas. Y esto puede sonar muy sencillo y a lo mejor puede sonar muy difícil dependiendo de cómo cada quien lo vea, pero para comprender un poco mejor esto, también hace falta que entendamos que actualmente la industria ganadera recibe un subsidio de parte de todos los estados, particularmente del gobierno mexicano, que hace que los productos de la industria ganadera sean 70% más baratos que lo que serían realmente. Esto quiere decir, por ejemplo, que en el caso particular de un producto como una hamburguesa, si la hamburguesa costara lo que tiene que costar, en lugar de costar 70 pesos, costaría 700 pesos. Pero es tan barato porque el gobierno mexicano a estas industrias les da subsidios para el agua, para el transporte, les da maquinarias, etcétera, etcétera. Y por eso es tan barato. Pero además, estos costos ni siquiera, o estos subsidios, ni siquiera se hace tampoco ese similar para la industria agraria y por algo es que el campo mexicano está en crisis, porque entonces la gente que se dedica a la producción de alimentos no tiene las mismas oportunidades de competencia y de subsistencia a partir de su trabajo que la que puede llegar a tener un ganadero. Y ni siquiera es muchas veces que los ganaderos querían hacer esa actividad, sino que simplemente es la que sentían que era más apta para sus condiciones económicas al momento. De hecho, he conocido mucha gente con la cual he entrevistado a lo largo de los años haciendo investigación, que son vendedores de frutas en mercados o que son productores de aguacate o de cualquier tipo de producto vegetal, y que justamente mencionan estas historias, o sea, de las dificultades a partir de las políticas públicas del gobierno, por lo que ya les mencioné hace un rato, o sea, que ha pasado desde los años 40 con el gobierno de Ávila Camacho, que se ha ido perpetuando con este sistema alimentario mexicano que impuso López Portillo, y que básicamente significa que debido a las prácticas de globalización, pues ahora el campo mexicano se encuentra en las condiciones en las que está. Pero ¿cómo hacemos que esta gente tenga trabajo? Generando políticas públicas que estén orientadas hacia trabajos que no sean violentos. Y en este sentido, igualmente sucedería con cualquier otro ejemplo, porque si no estuviéramos hablando de animales, estuviéramos hablando no de explotación animal en granjas, sino de explotación de mujeres y la trata de blancas, por ejemplo, tendríamos que verlo exactamente igual. O sea, no diríamos, híjole, pero esa gente ahora de qué va a trabajar, pobre gente. O sea, tendríamos que pensar en las víctimas, tendríamos que pensar en la explotación y luego entonces hacer diferentes políticas públicas que permitan la reinserción de la sociedad. Además, no sería la primera vez que se hace, insisto, o sea, antes de los 40 en México no existía la producción ganadera. Gracias, doctora. Me voy a ir con una última pregunta y después algunos comentarios y usted ya, después de escuchar los comentarios, puede hacer también sus comentarios. Cambrón Diego dice, ¿por qué si los alimentos veganos son más saludables y tienen menos procesos químicos e industriales, son más caros? No son más caros. ¿Tú has visto el costo de las lentejas, el costo del arroz, el costo de los vegetales y el costo de la carne, el queso, la leche, etcétera? Son más baratos los alimentos basados en plantas. Esta idea de que son más caros tiene que ver más bien con los alimentos que son procesados. O sea, cuando comparamos cuánto cuesta el envase de leche de Lala con el envase de leche de Good, que es de almendras o de cualquier otra cosa, pues obviamente hay una diferencia en precio, pero tiene todo que ver con lo que ahorita mencionábamos, que Lala, además de todo el dinero que gana por la explotación, recibe fondeo de parte del gobierno para hacer más barato su producto y que entonces la gente pueda acceder a él de una manera competitiva, lo cual cancela, por supuesto, la competencia del mercado para otros productores de diferentes pues espacios, como puede ser las leches basadas en plantas, por ejemplo. Entonces, también por esto es que hablar de veganismo y hablar de antiespecismo tiene todo que ver con hablar de justicia social, porque comprar este tipo de productos de estas empresas, incluso la leche de almendras misma de Lala, sigue siendo estarle dando tu dinero a estos mismos empresarios que son los explotadores y que debido a sus actividades comerciales es que se cancela la soberanía alimentaria y el trabajo justo para el campo en México. Entonces, lo que necesitamos en todo sentido es poder hacer un consumo que sea consciente, un consumo ético. Pues ve y compra un mercado, y en un mercado compras semilla de girasol o ajonjolí o avena y te haces tu lechada, que además es
baratísimo, riquísima y súper fácil de hacer. Necesitas 2 ingredientes, agua y semilla y listo. Y bueno, eso, por ejemplo, también hace parte de que nosotros podamos ser autosuficientes, que podamos regular nuestra propia alimentación sin que te impongan qué comer. No porque esté en un anaquel, quiere decir que es un comestible apto. No porque lo veas en un estante, en una tiendita, quiere decir que va a ser bueno para ti. Es más, no porque el etiquetado diga que no te va a hacer tanto daño, que es light y bajo en todo, quiere decir que realmente es bueno para ti o que fue producido de forma ética. Entonces, esto es lo que creo que tenemos que cuestionar en todo momento. ¿Lo que estoy haciendo es ético? Sí, no. ¿Cómo puedo hacerlo? Y claro, puede que al inicio haya muchas dudas, pero bueno, para eso está mi cuenta de Instagram y los mensajes directos. Con todo gusto les puedo ayudar. Gracias, doctora. Bueno, Ana Gaby Valles comenta, gracias UNIPDEP por aperturar este tipo de temas tan importantes y urgentes que nos invitan a abrir la mente y darnos la oportunidad de reflexionar y ser más empáticos. Sí, hacer cambios no es fácil, pero debemos intentarlo. Planificar de mejor manera nuestra alimentación y estilo de vida por el bien de nosotros los humanos, de otros seres vivos y en general de nuestro planeta. Es necesario hacer cambios ya. Psicóloga Maru, felicidades Poli, tienes un excelente manejo del tema y admiro tu habilidad para hablar el lenguaje inclusivo. Gracias. Y me voy por aquí, déjeme, estaba por aquí buscando otro comentario. Okay. Giselle Hernández, ¿se puede llegar a considerar racismo o exclusión al decir que una persona es homofóbica por su alimentación basada en carne? Creo que todo se basa en el respeto mutuo y lo que cada persona decida para su alimentación y gustos en general. No sé si quiere hacer algún comentario, doctora. Creo que... tenemos aquí, perdón, tengo otro comentario de Jesús Mesa. ¿Me permite leerlo y ahorita claro. Ya comenta? Gracias. Entiendo el cambio de conciencia de que todos sentimos y somos seres vivos, pero es necesario para combate del ecocidio. ¿Pero de qué sirve ser carnívoro, vegetariano o vegana si la raza, vegana, yo creo que quiso decir, si la raza humana al sobrepoblarse se ha acabado con todo? Por eso la ganadería extrema para el sustento, la población, si los productos naturales tardan en estar en su punto óptimo. ¿Cómo se tendría que combatir la sobrepoblación? Cliché, el canibalismo ayudaría a combatir el hambre y la sobrepoblación. Al disminuir, ayuda a que la naturaleza se regenere, como combatir la sobrepoblación para un consumo consciente para el ambiente. A ver, creo que son muchos temas y además estuvo un poco complejo el planteamiento, pero voy a tratar de hablar sobre eso. Sí. La problemática de la sobrepoblación no es la misma que la problemática de la explotación animal, cabe decir, o sea, no son la misma cosa. Existiéramos 10 millones de habitantes humanos o los 7,000 millones y medio que somos, la explotación animal sigue siendo un problema grave y sigue provocando una crisis. O sea, el problema que tenemos no es porque seamos muchos, o sea, es por el tipo de prácticas que existen. Si lo pensamos solamente como, pero es que es porque somos muchos y ese es el problema, sería como decir, bueno, pero entonces si no fuéramos tantos, pues está bien si matan a 10 judíos, pero está mal si matan a 100 millones. No, ¿verdad? O sea, es lo mismo, sigue siendo algo que no es ético y que no debemos de realizar. Ahora, el problema de la sobrepoblación es un problema muy complejo que abarca muchas temáticas y que además no me gustaría tocar precisamente en este instante porque siento que, bueno, no es el espacio, que no tiene que ver con la explotación animal y que además toca muchas fibras de gente que no está de acuerdo. Pero por supuesto creo que una postura interesante al respecto no solamente es poder promover el consumo que sea equitativo para todas las personas y que deje de existir esta desigualdad en el proceso de la recolección de los recursos. Eso ayudaría, por un lado, por supuesto. Por otro lado, hace falta muchísima educación sexual para que la gente deje de tener hijos como si fuera, no sé, cualquier cosa y no como una persona que necesita amor, respeto, cariño y atención. Y para esto, bueno, también existen diversas posturas, tanto desde la planificación familiar hasta el antinatalismo. Y si les interesa el tema, de hecho, en mi canal de YouTube tengo un video que se llama Antinatalismo para profundizar un poquito más al respecto. Pero bueno, creo que es un tema muy complejo. Básicamente yo creo que entre tener 10,000 personas o tener 1,000 personas, si esas 10,000 personas fueran personas éticas y amorosas, no tendríamos este problema, ¿cierto? O sea, el problema no es que sean muchos, el problema es nuestra ética. Pero además está esta otra problemática, ¿no? De que, bueno, ¿cómo hacemos cuando colmamos todos los espacios de basura y todo
debido a que no hay ética y además somos muchos. Pero bueno, ese es otro tema. Gracias. Sí, sí, justo, doctora. Yo creo que nos van a faltar espacios, así es que la vamos a tener que volver a invitar porque estoy aquí viendo también comentarios de que necesitamos otro foro para hablar del lenguaje y bueno, pues Claro. creo que ahí está la invitación para usted. Sí, sí. Y pues igualmente les invito a que vayan y vean este video que les comentaba, que se llama Lenguaje Antiespecista e Inclusivo. Está en YouTube y de hecho es un taller. Entonces, además también trae muchas referencias, está muy fácil de seguir para poder aprender no solo a hablarlo, sino a escribirlo, porque a veces también pues no nos damos cuenta en dónde estamos reproduciendo ciertas pues problemáticas violentas desde el lenguaje o cómo nos enunciamos. Ese taller está muy fácil, está muy sencillo, ojalá lo puedan ver, recuerden en el canal en YouTube Polifacética. Doctora, muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente la experiencia que ha compartido con nosotros. La universidad se congratula enormemente por haber contado con su presencia en este espacio y bueno, pues nuestro más sincero reconocimiento a su trabajo, doctora. Muchísimas, muchísimas gracias en verdad por el espacio. Celebro muchísimo que este tipo de entornos se encuentren justamente aquí en las universidades, que podamos seguir trabajando todo esto además con los jóvenes, porque pues son quienes realmente necesitan saber más del tema, porque es a quien más les está realmente afectando todo esto, ¿no? O sea, creo que no es que sea su responsabilidad, porque yo siempre siento que eso es como la apología de la gente mayor que dice, ay, ya, que los jóvenes lo hagan, y no, o sea, lo tenemos que hacer todos sin importar la edad. Pero lo que sí es real es que a los jóvenes nos va a tocar, yo todavía soy joven, nos va a tocar ver cosas muy feas, o sea, nos va a tocar ver muchas crisis planetarias debido al racismo ambiental, debido a la crisis global alimentaria, y entonces, ¿cómo las detenemos? Tenemos que detenerlo ahora y ser parte de la solución ahora. Y puede eso iniciar un plato de comida a la vez, pero tiene también que trascender al entorno de la acción. Entonces, igualmente, si a cualquiera de ustedes le interesa empezar a generar campañas y acciones, échenme un mensajito, con muchísimo gusto podemos colaborar todos juntos. Muchas, muchas gracias a todos, a ustedes por sus comentarios, por estar aquí, por todo lo magnífico que puedan hacer en el mundo para llenarlo de compasión y quitarle toda la forma de opresión que pueda haber. Y pues solamente me queda decirles muy bonito día y muchísimas gracias. Doctora, de nuevo, muchas gracias. Está la invitación abierta para que podamos hacer otro foro para hablar del lenguaje, que vi por ahí que, bueno, pues hay varios temas que la están invitando a participar. Y bueno, la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico otorga el presente reconocimiento a la doctora Poli Sotomayor por su valiosa participación en el webinar El antiespecismo y todas las crisis. Ciudad de México, 21 de abril. Doctora, de nuevo, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias y muy buen día para todos. Asimismo, agradecemos la participación de todos nuestros asistentes, recordándoles que la universidad seguirá comprometida para generar este tipo de actividades. Por ello, les hacemos una cordial invitación al webinar El ABC de la propiedad intelectual, este viernes 23 de abril en punto de las 17 horas. Asimismo, los esperamos en nuestro segundo foro de responsabilidad social los días 22 y 23 de abril, cuya jornada de 11 actividades con especialistas en el tema nos permitirá comprender el valor del actuar en beneficio de la sociedad. Además, tenemos el gusto de invitarlos este 23 de abril a las 17 horas a nuestro Viernes de Arte y Cultura. Es un espacio pensado para la creación colectiva a través del juego, la danza, el teatro y la música. De igual forma, los invitamos a leer nuestro número 3 de la Gaceta UNITEP, que podrán encontrar en nuestras redes sociales, así como a revisar nuestras campañas de salud que promueven desde el área de enfermería un estilo de vida saludable y a favor de la inclusión. Antes de despedirnos, les pido nuevamente su apoyo para contestar la liga de evaluación de la actividad que está siendo colocada en el chat, cuyo llenado no les llevará más de 1 minuto. Soy Juana Moya Enríquez y me despido recordando el lema de nuestra universidad. La suma de esfuerzos conduce al éxito. Deseo que todos sigan gozando de excelente salud en este tiempo de confinamiento en semáforo naranja y que tengan un estupendo día. Hasta la próxima y muchas gracias.